¿Alguna vez se ha preguntado si los cristianos incinerados pueden resucitar? Esta es una pregunta que desafía a muchos creyentes y despierta profundas inquietudes sobre la fe, la tradición y el poder de Dios. Hoy emprenderemos un profundo viaje a través de las Escrituras para descubrir la verdad innegable sobre la capacidad de Dios para restaurar la vida, independientemente de cómo haya sido tratado un cuerpo después de la muerte. Muchas personas tienen creencias firmes sobre el entierro frente a la cremación. Algunos piensan que la cremación podría obstaculizar la resurrección, mientras que otros creen que el poder de Dios es ilimitado. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? ¿El estado de nuestro cuerpo terrenal determina nuestro futuro eterno? ¿O hay algo mucho más importante en juego? A lo largo de este video, analizaremos la evidencia bíblica, las perspectivas teológicas y los conocimientos basados en la fe que cambiarán por completo su forma de pensar sobre la resurrección. Si alguna vez tuvo dudas sobre este tema, o incluso temió lo que significa la cremación para sus seres queridos, no querrá perderse ni un solo momento. Antes de sumergirnos en este estudio que cambiará tu vida, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque las ideas que estás a punto de escuchar podrían transformar tu fe para siempre. Haz clic en el botón me gusta si estás listo para descubrir la verdad, y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Ahora, comencemos nuestro viaje entendiendo el poder ilimitado de Dios, y por qué ninguna condición terrenal, ni siquiera la cremación, puede interponerse en el camino de su resurrección divina. El fundamento de nuestra discusión debe comenzar con una verdad esencial. Dios no tiene límites. Su poder no está limitado por el tiempo, el espacio o el mundo físico. Cuando consideramos si los cuerpos incinerados pueden resucitar, primero debemos reconocer que Dios, el creador del universo, tiene autoridad sobre todas las cosas. En Génesis 1, vemos que Él habló, y el mundo existió. El mismo poder que formó a la humanidad del polvo, en Génesis 2:7, es más que capaz de restaurar la vida de cualquier estado, incluidas las cenizas. La verdadera pregunta no es si Dios puede resucitar a los incinerados, sino si realmente creemos en su soberanía. A lo largo de la Biblia, las obras milagrosas de Dios desafían constantemente la lógica humana. Abrió las aguas del Mar Rojo, detuvo el sol y resucitó a los muertos. Una de las mayores demostraciones de su poder fue la resurrección de Jesucristo. Si pudo resucitar a Jesús después de 3 días en la tumba, ¿por qué la cremación presentaría algún desafío? Esta verdad debería tranquilizar a todo creyente en el sentido de que ningún proceso terrenal, incluida la cremación, puede impedir el poder de resurrección de Dios. La idea de que la cremación podría limitarlo se basa en el pensamiento humano, no en la realidad divina. El escepticismo sobre la cremación a menudo surge de una mala interpretación de la resurrección en sí. Muchos suponen que la resurrección significa devolver el cuerpo físico exactamente como era antes de la muerte. Sin embargo, 1 Corintios 15, 42-44 aclara que nuestros cuerpos resucitados serán transformados. No serán simplemente restaurados, sino glorificados, hechos imperecederos. Esto significa que, independientemente de la condición de nuestros cuerpos terrenales, ya sea que estén descompuestos, quemados o perdidos, Dios creará algo nuevo. Las limitaciones físicas que imponemos no se aplican a Él. El temor suele alimentar las preocupaciones sobre la cremación. Algunos cristianos temen que la elección de la cremación pueda deshonrar a Dios o impedir su resurrección. Pero la Biblia nos enseña a no vivir con temor. Romanos 8:38-39 nos asegura que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ningún poder en toda la creación, puede separarnos del amor de Dios. Si Dios ya ha vencido a la muerte por medio de Jesús, ¿cómo podría el método de disposición del cuerpo obstaculizar su plan final? El enfoque debe estar en la fe, no en el temor. La lección clave de esta sección es sencilla: confiar en el poder de Dios sobre las tradiciones humanas. Si realmente creemos que Él es todopoderoso, entonces debemos creer que Él puede resucitar a su pueblo, sin importar lo que suceda con sus cuerpos terrenales. Aferrarse a las preocupaciones sobre los restos físicos
sugiere que le estamos poniendo límites a Dios, límites que Él no tiene. Esta verdad debería brindar una paz y una seguridad increíbles a todos los creyentes. A medida que avanzamos, exploremos lo que dice la Biblia sobre el entierro versus la cremación. Si bien algunos afirman que el entierro es la forma bíblica, debemos examinar si esto se basa en un mandato divino o simplemente en una tradición humana. Comprender esta distinción es crucial para formar una perspectiva bíblicamente sólida sobre este tema. Muchas personas creen que el entierro es el único método aprobado por la Biblia para tratar a los muertos. Después de todo, la Biblia está llena de ejemplos de entierros, desde Abraham y Sara hasta el propio Jesús. Sin embargo, la verdadera pregunta es si el entierro es un mandato de Dios o simplemente una práctica cultural. Para determinarlo, debemos analizar el texto bíblico con cuidado. Si la Biblia no condena explícitamente la cremación, entonces debemos considerar si las convicciones personales, en lugar de la instrucción divina, están moldeando nuestras opiniones. En Génesis 23, Abraham hizo un gran esfuerzo para conseguir un lugar de sepultura para Sara, lo que sugiere que el entierro era una práctica respetada. José también pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto para ser enterrados en la tierra prometida. Éxodo 13:19. Estos ejemplos muestran que el entierro era la forma habitual de tratar a los muertos en tiempos bíblicos. Sin embargo, costumbre no es igual a mandamiento. La Biblia describe muchas prácticas que eran culturales pero no necesariamente mandatos divinos. Un pasaje que se cita a menudo en las discusiones sobre la cremación es 1 Samuel 31, donde Saúl y sus hijos fueron quemados después de su muerte. Algunos sostienen que esto demuestra que la cremación era deshonrosa, pero el contexto es clave. Sus cuerpos habían sido mutilados por el enemigo y quemarlos probablemente era una forma de preservar su dignidad. Más tarde, sus huesos fueron enterrados, lo que demuestra que el acto de quemarlos no era necesariamente un juicio, sino más bien una decisión práctica basada en las circunstancias. Un argumento importante contra la cremación es que el propio Jesús fue enterrado, lo que implica que el entierro debería ser la norma. Sin embargo, el entierro de Jesús cumplió una profecía, no necesariamente un mandato universal para todos los creyentes. Además, en tiempos bíblicos, no había crematorios, y las costumbres judías se inclinaban hacia el entierro. Si la cremación hubiera sido una práctica generalizada en esa cultura, podríamos ver más referencias a ella en las Escrituras. La ausencia de la cremación como una práctica común no significa que sea pecaminosa. Otra consideración es que en Apocalipsis 20:13, los muertos del mar son resucitados junto con los de la tierra. Esto muestra que no importa lo que le pase al cuerpo físico de una persona, ya sea que se pierda en el océano, se descomponga en una tumba o quede reducido a cenizas, Dios es capaz de restaurarlo. Si el entierro fuera el único método aceptable, ¿qué significaría esto para aquellos que murieron en incendios, desastres o guerras, donde el entierro no fue posible? Claramente, el poder de Dios no está limitado por las circunstancias humanas. Al concluir esta sección, es importante reconocer que el entierro es una tradición respetada, pero no es el factor determinante para la resurrección. Lo que más importa es la fe en Cristo, no el estado de nuestros restos terrenales. La elección del entierro o la cremación debe ser una decisión personal que se toma con fe, no con miedo. En la tercera parte, analizaremos más a fondo la teología de la resurrección y cómo se aplica a este debate. Quédense conmigo. Uno de los conceptos erróneos más grandes sobre la resurrección es la creencia de que Dios simplemente restaurará nuestros cuerpos físicos exactamente como eran antes de la muerte. Sin embargo, la Biblia enseña algo mucho más importante. La resurrección no se trata solo de volver a la vida, sino de la transformación. Nuestros cuerpos, en su forma actual, son perecederos, débiles y temporales. Pero cuando Dios nos resucite, nos dará cuerpos glorificados e imperecederos que estarán libres de descomposición, dolor y mortalidad. Comprender esta distinción es clave para resolver las inquietudes sobre la cremación. Pablo explica este concepto claramente en 1 Corintios 15:42-44. El cuerpo que se siembra es corruptible,
resucitará incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Observe cómo Pablo no dice que nuestros cuerpos terrenales serán restaurados exactamente como eran. En cambio, serán transformados en algo completamente nuevo. Así como una semilla plantada en la tierra no permanece como semilla, sino que crece hasta convertirse en algo mayor, así también nuestros cuerpos serán transformados en la resurrección. Esto significa que, ya sea que una persona sea enterrada, incinerada o incluso perdida en el mar, Dios la resucitará en una forma nueva y perfecta. Algunas personas creen erróneamente que las moléculas exactas de nuestros cuerpos deben conservarse para la resurrección, pero esta no es una enseñanza bíblica. Si ese fuera el caso, quienes murieron hace miles de años y cuyos cuerpos ya se han convertido en polvo, estarían en desventaja. Pero sabemos que el poder de Dios no está limitado por la decadencia terrenal. Un ejemplo poderoso de esto se puede ver en Ezequiel 37, donde el profeta recibe una visión de un valle lleno de huesos secos. En esta visión, Dios ordena que los huesos se junten, se cubran de carne y reciban vida nuevamente. Esta visión es una representación asombrosa de la capacidad de Dios para restaurar la vida del estado más desprovisto de vida y disperso. Si Él puede hacer esto con los huesos secos y dispersos, ciertamente puede hacer lo mismo con las cenizas o el polvo. Otro pasaje clave es Filipenses 3:21, que afirma que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta transformación no depende de la condición de nuestros restos terrenales, sino que se basa en el poder divino de Dios. Nuestros cuerpos glorificados no estarán limitados por las debilidades de este mundo. Ya sea que seamos enterrados o incinerados, cada creyente recibirá un cuerpo nuevo por medio del poder de Cristo. La conclusión fundamental de esta sección es que la resurrección tiene que ver con la transformación, no con la restauración. La preocupación sobre si la cremación obstaculiza la resurrección se basa en una mala interpretación de las promesas de Dios. El mismo Dios que creó a la humanidad del polvo puede resucitarnos de cualquier estado. Esto debería brindar a los creyentes una paz completa al saber que la cremación no altera su destino eterno. En la parte 4, discutiremos las perspectivas históricas y culturales sobre el entierro y la cremación, examinando cómo diferentes sociedades han visto este tema a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, las distintas culturas han abordado la muerte, el entierro y la cremación de diversas maneras. Estas costumbres suelen reflejar creencias religiosas, tradiciones e incluso preocupaciones prácticas. Comprender el contexto histórico del entierro y la cremación puede ayudarnos a distinguir entre los mandatos bíblicos y las tradiciones culturales. Si bien el entierro ha sido la práctica dominante en la historia judía y cristiana, es importante preguntar, ¿es el entierro realmente un mandato bíblico o simplemente ha sido la costumbre preferida? En el antiguo Israel, el entierro era la práctica habitual, en gran medida debido a factores culturales y ambientales. Se utilizaban tumbas y los cuerpos se colocaban en cuevas o bajo tierra. Esto se consideraba una forma de mostrar respeto por los muertos, pero en ningún lugar de la Biblia se ordena explícitamente que el entierro sea el único método aceptable. El hecho de que el entierro fuera la norma no significa que la cremación esté prohibida. Otras civilizaciones antiguas practicaban ampliamente la cremación. Los griegos y los romanos solían incinerar a sus muertos, creyendo que eso ayudaba a liberar el alma. Las tradiciones hindúes siguen utilizando la cremación como parte de sus creencias espirituales. Incluso entre los primeros cristianos, no existía una doctrina formal que prohibiera la cremación, solo una preferencia general por el entierro. Es fundamental diferenciar entre tradición e instrucción divina. En la actualidad, algunos cristianos evitan la cremación porque la asocian con rituales paganos. Sin embargo, el acto en sí no es inherentemente espiritual ni no espiritual. Es simplemente un método de tratamiento del cuerpo físico. La Biblia no enseña que el fuego destruya el alma, ni que la cremación tenga algún efecto sobre el destino eterno de una persona. Lo que importa es la fe en Cristo.
no el método de eliminación del cuerpo. Uno de los argumentos más fuertes contra la cremación es el hecho de que Jesús fue enterrado. Sin embargo, debemos recordar que su entierro fue el cumplimiento de una profecía, no un mandamiento para todos los creyentes. El método de su entierro fue específico para su misión y contexto histórico. Si Jesús hubiera sido incinerado, ¿habría cambiado eso el poder de su resurrección? Por supuesto que no. Su resurrección se basó en la autoridad divina, no en la condición de su cuerpo. Otra consideración importante es la perspectiva moderna sobre la cremación. En el mundo actual, la cremación se ha convertido en una práctica común debido a razones financieras, ambientales y personales. Muchos creyentes eligen la cremación no porque duden de la resurrección, sino porque es una decisión práctica. Con el aumento del costo de los entierros, la cremación se ha convertido en una alternativa viable para muchas familias. Si la Biblia no lo prohíbe, entonces debe seguir siendo una cuestión de convicción personal. La comprensión de las perspectivas históricas y culturales nos permite ver que el entierro era una costumbre, no un mandato. El enfoque no debe estar en el método de disposición del cuerpo, sino en el poder de Dios para resucitar a su pueblo. En la parte 5, abordaremos una de las preocupaciones más comunes. ¿Afecta el método de entierro nuestra posición ante Dios? Muchos creyentes tienen problemas con la idea de que la cremación podría afectar de algún modo su relación con Dios o su capacidad de resucitar. Esta preocupación suele surgir de una mala interpretación de cómo Dios juzga a la humanidad. A lo largo de la Biblia, vemos que el juicio de Dios se basa en la fe y la obediencia, no en rituales o costumbres externas. El método de entierro no es lo que determina el destino eterno de una persona. Es la relación de una persona con Cristo lo que realmente importa. Un versículo poderoso que refuerza esta verdad es 1 Samuel 16:7, donde Dios le dice a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Este principio se aplica a muchos aspectos de la vida cristiana, incluida la forma en que se maneja un cuerpo después de la muerte. A Dios no le importa si alguien es enterrado o incinerado. Le interesa su fe, su obediencia y su corazón. Ninguna práctica externa, incluidas las tradiciones funerarias, puede alterar el juicio de Dios sobre el alma. Otro pasaje clave es 2 Corintios 5:10, que afirma que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo y serán juzgados según lo que hayan hecho en su vida. La Biblia deja en claro que lo que le importa a Dios son nuestras acciones, nuestra fe y nuestro carácter, no la condición de nuestro cuerpo. No hay ningún versículo que sugiera que el entierro conduzca a una mejor posición ante Dios, ni ningún versículo que condene la cremación como algo pecaminoso. Algunos creyentes se preocupan de que la cremación sea una señal de falta de respeto hacia el cuerpo. Si bien es cierto que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, esto se aplica a cómo tratamos nuestros cuerpos en vida, no después de la muerte. Una vez que una persona ha fallecido, el alma ha abandonado el cuerpo, y en última instancia, es Dios quien determina su estado final. Ya sea que un cuerpo sea enterrado intacto, descompuesto en una tumba o reducido a cenizas, un día será transformado por el poder de Dios en una forma glorificada y eterna. Un ejemplo reconfortante lo encontramos en Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El ladrón no tuvo la oportunidad de recibir un entierro apropiado, pero Jesús le aseguró su lugar en la eternidad. Esto demuestra que la salvación y la resurrección no dependen de las costumbres funerarias, sino de la fe en Cristo. Si el entierro fuera un requisito para la resurrección, esta promesa al ladrón no habría sido posible. También es importante reconocer que las circunstancias que escapan al control humano a menudo determinan cómo se manejan los cuerpos. Muchos mártires a lo largo de la historia han sido quemados en la hoguera, se han perdido en el mar o no han tenido un entierro apropiado. ¿Significa esto que no resucitarán? Absolutamente no. La Biblia enseña que Dios resucitará a todos los creyentes, independientemente de lo que suceda con sus restos físicos. Su poder no está limitado por las condiciones terrenales. En conclusión,
La preocupación de que la cremación pueda afectar la posición de una persona ante Dios no se basa en la verdad bíblica. La salvación y la resurrección están determinadas por la fe, no por los métodos de entierro. Esto debería brindar gran paz a quienes puedan estar luchando con esta pregunta, sabiendo que las promesas de Dios permanecen inalteradas, sin importar lo que le suceda al cuerpo. En la parte 6, exploraremos lo que dice la Biblia acerca de la capacidad de Dios para resucitar de cualquier estado, sin importar la condición del cuerpo. La Biblia no deja lugar a dudas. El poder de Dios es absoluto, y ninguna condición terrenal puede impedirle cumplir sus promesas. Uno de los ejemplos bíblicos más contundentes de esta verdad se encuentra en Ezequiel 37, donde Dios insufla vida a huesos secos y esparcidos, demostrando así su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Este pasaje apoya directamente la idea de que incluso si un cuerpo se ha desintegrado por completo, Dios todavía puede resucitarlo. En esta visión, Ezequiel es llevado a un valle lleno de huesos sin vida, secos y dispersos. Dios le pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel responde sabiamente: «Señor soberano, solo tú lo sabes». Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos, y mientras habla, los huesos se juntan, la carne los cubre y vuelven a llenarse de vida. Esta poderosa imagen muestra que, sin importar cuán desesperada pueda parecer una situación, el poder de Dios es más que suficiente para traer restauración y resurrección. Otra prueba significativa de la capacidad de Dios para resucitar de cualquier estado se encuentra en Romanos 8:11, que dice: «Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales». Este pasaje confirma que la resurrección es un acto de poder divino, no un proceso natural que depende de la condición del cuerpo. Si Dios pudo resucitar a Jesús después de 3 días en la tumba, ciertamente puede resucitar a cualquier persona, independientemente de su estado físico. Una de las afirmaciones más fuertes del Nuevo Testamento sobre esta verdad se encuentra en 1 Corintios 15:50-52, donde Pablo describe el momento en que los creyentes serán transformados. «No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta». Esta transformación es instantánea y sobrenatural, lo que prueba aún más que la resurrección no depende de las condiciones humanas, sino del poder soberano de Dios. Incluso a lo largo de la historia, los creyentes se han enfrentado a circunstancias en las que el entierro era imposible. Muchos mártires fueron quemados, se perdieron en el mar, o sus cuerpos fueron completamente destruidos. Sin embargo, la Biblia nunca sugiere que estos fieles creyentes serían excluidos de la resurrección. En cambio, enseña que el poder de Dios supera todas las limitaciones de este mundo. El Salmo 147:5 nos recuerda: «Grande es el Señor nuestro, y poderoso en poder. Su entendimiento no tiene límite». Este versículo debería eliminar por completo cualquier temor o duda con respecto a la cremación y la resurrección. Dios no está limitado por las limitaciones humanas. Si pudo formar a Adán del polvo de la tierra, ciertamente puede resucitar a aquellos cuyos cuerpos se han convertido en polvo a través de la descomposición natural o la cremación. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. Si realmente creemos en el poder de Dios, debemos rechazar cualquier idea de que la cremación pueda impedir la resurrección. Nada, ni el tiempo, ni la descomposición, ni la destrucción, puede impedir que Dios cumpla su promesa de vida eterna. En la parte 7, exploraremos el profundo significado espiritual detrás de la resurrección y por qué es central para la fe cristiana. La resurrección no es solo un concepto teológico, es el fundamento de la esperanza cristiana. La Biblia enseña que la muerte no es el fin, sino una transición hacia la vida eterna. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que quienes creen en Él también resucitarán. Comprender el significado espiritual de la resurrección es fundamental para superar los temores a la cremación y confiar en la promesa de Dios de vida eterna. En 1 Corintios 15:20, Pablo declara:
Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esto significa que la resurrección de Jesús es un modelo y una garantía de lo que les sucederá a todos los creyentes. Si Jesús resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Esta verdad debería brindar confianza y paz a todo cristiano. Apocalipsis 21:4 promete que en la eternidad ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La resurrección no se trata solo de restaurar la vida, sino de recibir una vida nueva y perfecta, libre del pecado, el sufrimiento y la mortalidad. Por eso se celebra la resurrección de Jesús como la victoria definitiva sobre la muerte. Romanos 6:5 afirma: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto significa que nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, nuestros cuerpos físicos, nuestras prácticas funerarias o nuestras tradiciones, sino en la promesa inmutable de Dios. En definitiva, la resurrección es una transformación, no una restauración. Los cuerpos glorificados que recibirán los creyentes son mucho mejores que todo lo que podamos imaginar. Filipenses 3:21 nos asegura que Jesús transformará nuestros cuerpos de humillación para que sean como su cuerpo glorioso. Esto significa que las preocupaciones sobre la cremación, el entierro o el estado de nuestros restos terrenales son innecesarias. Lo que realmente importa es la fe en Cristo. A medida que continuamos, cambiaremos nuestro enfoque hacia una orientación práctica sobre cómo tomar decisiones sobre la cremación con sabiduría bíblica. A la hora de decidir entre el entierro y la cremación, muchos cristianos tienen problemas para decidir qué es lo correcto a los ojos de Dios. Puesto que la Biblia no da un mandato directo sobre la cremación, esto se convierte en una cuestión de convicción personal, oración y sabiduría bíblica. En lugar de dejarse llevar por el miedo, la tradición o la presión externa, los creyentes deben basar su decisión en la fe y en una comprensión clara de lo que enseñan las Escrituras. Un buen punto de partida es Santiago 1:5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Este versículo nos asegura que, si buscamos la guía de Dios, Él nos llevará a tomar decisiones que se alineen con su voluntad. Cuando nos enfrentamos a una elección entre el entierro o la cremación, el paso más importante es orar para tener discernimiento en lugar de confiar únicamente en la tradición o las expectativas sociales. Otro principio clave se encuentra en Romanos 14:5-6, donde Pablo analiza asuntos de convicción personal. Uno considera que un día es más sagrado que otro considera iguales todos los días. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. El mensaje de Pablo aquí es que los creyentes son libres de tomar decisiones sobre asuntos que no están explícitamente ordenados o prohibidos en las Escrituras, siempre y cuando actúen con fe. Esto se aplica directamente a la elección entre la cremación y el entierro. Para muchas personas, las consideraciones económicas influyen en su decisión. Los entierros tradicionales pueden ser extremadamente caros, mientras que la cremación suele ser una opción más asequible. Si bien el costo no debería ser el único factor decisivo, es razonable que las familias consideren qué es lo que es financieramente responsable. La Biblia advierte contra la imposición de cargas financieras indebidas sobre uno mismo, Proverbios 22:7, por lo que es prudente abordar estas decisiones teniendo en cuenta la administración del patrimonio. Otro aspecto a tener en cuenta es el aspecto emocional y cultural del entierro frente a la cremación. Algunas familias encuentran consuelo en los entierros tradicionales, mientras que otras se sienten en paz con la cremación. Puesto que la Biblia no prohíbe ninguna de las dos opciones, los creyentes son libres de tomar decisiones que les traigan paz a ellos y a sus familias. Lo que realmente importa es honrar a Dios en nuestras decisiones y recordar que el cuerpo es solo temporal. En última instancia, nuestras decisiones sobre el entierro o la cremación deben reflejar un corazón de fe, no de miedo. 1 Corintios 10:31 nos recuerda: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Mientras nuestra decisión se tome con fe y con el deseo de honrar a Dios, podemos tener la confianza de que es la correcta. En la parte 9, examinaremos conceptos erróneos y mitos comunes sobre la cremación y los compararemos con la verdad bíblica. Una de las principales razones por las que la gente duda a la hora de elegir la cremación es debido a los numerosos mitos y conceptos erróneos que la rodean. Estas ideas suelen basarse en la tradición, la emoción o la desinformación, en lugar de basarse en la verdad bíblica. En esta sección, abordaremos y desmitificaremos los mitos más comunes sobre la cremación. El primer mito es que la cremación destruye la posibilidad de resurrección. Como ya hemos comentado, esto no está respaldado por las Escrituras. 1 Corintios 15, 50-53 afirma claramente que nuestros cuerpos terrenales serán transformados en cuerpos nuevos e incorruptibles. Ya sea que un cuerpo sea enterrado, incinerado o perdido en el mar, el poder de Dios no está limitado por las circunstancias humanas. El segundo mito es que la cremación es una práctica pagana y, por lo tanto, no bíblica. Si bien es cierto que algunas culturas antiguas utilizaban la cremación en sus rituales, esto no significa que la cremación en sí sea pecaminosa. Muchas otras costumbres culturales de los tiempos bíblicos han cambiado, pero eso no las hace incorrectas. Lo que importa es el corazón y la fe detrás de la decisión. La Biblia no condena la cremación, por lo que es incorrecto afirmar que es una práctica impía. Otra creencia común es que el entierro es la única manera cristiana de tratar a los muertos. Si bien el entierro era la práctica habitual en los tiempos bíblicos, no fue ordenado por Dios. Muchas figuras bíblicas fueron enterradas, pero esto se debió a costumbres culturales, no a instrucciones divinas. En ninguna parte de las Escrituras se dice que el entierro sea un requisito para la resurrección o que la cremación esté prohibida. Algunas personas también temen que la cremación muestre una falta de respeto por el cuerpo. Sin embargo, lo que verdaderamente honra el cuerpo es cómo vivimos nuestras vidas, no cómo manejamos nuestros restos después de la muerte. 1 Corintios 6, 19-20 habla de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, pero esto se aplica a cómo tratamos nuestros cuerpos en vida, no después de la muerte. Respetar a los muertos significa recordarlos, celebrar su fe y confiarle a Dios su futuro eterno. Por último, algunos creen que la cremación borra la existencia de una persona. Esta idea tiene sus raíces en el miedo más que en la fe. Dios no necesita restos físicos para resucitar a alguien. Él recuerda cada detalle de nuestro ser y nos restaurará a la perfección. No importa si el cuerpo de una persona se ha convertido en polvo de forma natural o por medio de la cremación. Eso no hace ninguna diferencia para el poder de Dios. Ahora que hemos separado los hechos de la ficción, podemos abordar el tema de la cremación con confianza y fe. En la parte 10, analizaremos cómo los creyentes pueden usar este conocimiento para consolar a los demás y alentar la fe en tiempos difíciles. Muchas personas luchan con el dolor, el miedo o la duda cuando se trata del tema de la cremación y la resurrección. Como creyentes, estamos llamados a ser una fuente de aliento para aquellos que puedan estar luchando con estas preguntas. Entender cómo hablar de este tema con sensibilidad y sabiduría bíblica puede ayudar a traer paz a los demás y fortalecer su fe. Una de las mejores maneras de consolar a los demás es recordarles las promesas de Dios. Escrituras como Romanos 8:38-39 nos aseguran que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni el entierro, ni la cremación. Si alguien está preocupado porque la cremación de un ser querido haya afectado de alguna manera su salvación o resurrección, debemos recordarle con delicadeza que la salvación se logra únicamente mediante la fe, no mediante las costumbres funerarias. Otra poderosa fuente de consuelo es la esperanza de la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4:13-14 nos dice: no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección es una certeza para los creyentes, y no depende de lo que les suceda a nuestros cuerpos terrenales. Al hablar con alguien que no está seguro sobre la cremación, es importante ser paciente, amable y comprensivo.
Algunas personas tienen profundos apegos culturales o emocionales al entierro, y debemos abordarlas con amor en lugar de discutir. El objetivo es tranquilizarlas con la verdad bíblica, no presionarlas para que cambien sus creencias. También es útil usar analogías que ilustren el poder de Dios. Por ejemplo, el proceso de cremación se puede comparar con la forma en que se planta una semilla en la tierra y se transforma en algo mayor. Pablo usa esta analogía exacta en 1 Corintios 15, 36, 38, explicando que nuestros cuerpos terrenales son como semillas que se transformarán en algo glorioso. Esta comparación puede ayudar a otros a ver que la cremación no destruye la posibilidad de resurrección. Es simplemente parte del proceso natural de volver al polvo. Por último, debemos recordar a la gente que lo que más importa es confiar en las promesas de Dios. Nuestro enfoque debe estar en la fe, no en el miedo. Estamos llamados a confiar en que el mismo Dios, que creó el universo, resucitó a Jesús de entre los muertos y dio vida a los huesos secos en Ezequiel 37, es más que capaz de resucitar a su pueblo, sin importar su condición terrenal. Al compartir este mensaje con compasión y confianza, podemos ayudar a brindar paz y seguridad a quienes puedan estar luchando con este tema. En la parte 11, analizaremos cómo la verdad de la resurrección puede moldear la manera en que vivimos hoy. Comprender la verdad sobre la resurrección no solo debería traernos paz sobre la cremación, sino que también debería transformar nuestra forma de vida. Como creyentes, estamos llamados a vivir con la confianza de la vida eterna, sabiendo que la muerte no es el final. Si realmente creemos en la resurrección, esta debería moldear nuestras acciones, prioridades y fe de maneras profundas. Una de las formas más importantes en que esta verdad impacta nuestras vidas es eliminando el temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15 nos dice que Jesús vino a liberar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Cuando confiamos plenamente en la promesa de resurrección de Dios, ya no tenemos que temer lo que sucede después de morir, ya sea que estemos enterrados, incinerados o perdidos. Le pertenecemos a Él, y nuestro futuro está asegurado. Esta verdad también cambia nuestro enfoque de las cosas temporales a las eternas. Jesús nos recuerda en Mateo 6, 19, 20, «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo». Con demasiada frecuencia, las personas invierten mucho en lo temporal, preocupándose por sus cuerpos, posesiones y legado. Pero la resurrección nos enseña que lo que más importa es nuestra relación con Dios, no la condición de nuestros restos terrenales. Otro impacto de creer en la resurrección es que nos da valor para vivir con valentía para Cristo. Pablo, quien soportó dificultades extremas, persecución e incluso enfrentó la ejecución, declaró en Filipenses 1:21, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Si realmente creemos en la vida eterna, dejaremos de vivir con miedo y, en cambio, nos dedicaremos a servir a Dios, amar a los demás y difundir su palabra. Esta verdad también debería cambiar la manera en que afrontamos el duelo. Perder a un ser querido es doloroso, pero como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Saber que volveremos a ver a nuestros seres queridos creyentes en la eternidad elimina la desesperación y la reemplaza con seguridad. En lugar de temer a la muerte, podemos anticipar el día en que nos reuniremos con ellos en la presencia de Dios. Finalmente, vivir en la realidad de la resurrección nos motiva a compartir el Evangelio. Si creemos que la vida eterna es real, debemos desear que la mayor cantidad posible de personas la experimenten. Debemos utilizar nuestro tiempo, recursos e influencia para guiar a otros a Cristo, recordándoles que esta vida es solo temporal, pero lo que viene después es eterno. Ahora que hemos explorado cómo esta verdad cambia nuestra vida diaria, pasaremos a la parte 12, donde examinaremos cómo la resurrección se relaciona con el plan final de Dios para el mundo. La resurrección no se trata solo de creyentes individuales, es parte del gran diseño de Dios para toda la creación. A lo largo de la Biblia, Dios revela su plan para restaurar todo lo que fue destruido por el pecado.
Entender este panorama más amplio nos ayuda a ver cómo la resurrección no es solo personal, sino cósmica en escala. En Génesis 3, cuando el pecado entró en el mundo, la muerte se convirtió en una consecuencia. Sin embargo, desde el principio, Dios tenía un plan para derrotar a la muerte. Este plan se cumplió a través de la muerte y resurrección de Jesús. Como dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto significa que, así como la muerte vino por medio de un hombre, Adán, la vida eterna viene por medio de un hombre, Jesús. El objetivo final de Dios no es solo resucitar a las personas, sino renovar el mundo entero. Apocalipsis 21:1 describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo será restaurado. En esta creación renovada, no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La resurrección de los creyentes es parte de este plan mayor. No solo un regreso a la vida, sino la entrada a un mundo perfeccionado. Esta verdad también nos recuerda que nuestros cuerpos no son desechados, sino transformados. Muchas religiones enseñan que el mundo físico es malo y que la salvación consiste en escapar del cuerpo. Pero el cristianismo enseña que Dios creó el mundo físico como algo bueno y que Él lo redimirá, no lo reemplazará. La resurrección afirma que Dios valora su creación y tiene la intención de restaurarla en un estado glorificado. Romanos 8:19-21 explica que incluso la creación misma está esperando ser liberada de su estado actual de decadencia. Esto significa que la resurrección no se trata solo de nosotros, sino que es parte de una historia de redención más grande en la que Dios restaurará todo. El miedo a la cremación se desvanece cuando nos damos cuenta de que la resurrección es parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Por eso, los creyentes pueden mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que nuestro futuro no se trata solo de supervivencia, sino de restauración eterna. Nuestra fe no debe estar solo en la vida después de la muerte, sino en la capacidad de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Ahora que entendemos cómo la resurrección encaja en el plan final de Dios, en la parte 13 exploraremos cómo esta verdad brinda consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede soportar. Pero para los creyentes, la promesa de la resurrección ofrece un consuelo inquebrantable. Saber que la muerte no es el final transforma el dolor en esperanza, lo que nos permite vivir el duelo de manera diferente a quienes no tienen fe. Pablo aborda esto directamente en 1 Tesalonicenses 4:13-14, diciendo: Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen en la muerte, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Este versículo nos recuerda que, si bien el dolor es natural, la desesperanza no es necesaria para quienes confían en Cristo. Uno de los mayores consuelos es saber que volveremos a ver a nuestros seres queridos creyentes. Las palabras de Jesús en Juan 11:25-26 nos brindan una profunda seguridad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto significa que nuestra separación de nuestros seres queridos es temporal. La eternidad nos reunirá nuevamente. También es importante recordar que nuestros seres queridos que han fallecido están en la presencia de Dios. Filipenses 1:23 nos dice que estar lejos del cuerpo es estar en casa con el Señor. Esto significa que en el momento en que un creyente muere, está inmediatamente con Cristo, en paz, sano y libre de dolor. Además, Dios entiende nuestro dolor. Jesús mismo lloró por la muerte de su amigo Lázaro, Juan 11:35, aunque sabía que lo resucitaría. Esto demuestra que el dolor no es una falta de fe, sino una expresión natural del amor. Pero no nos lamentamos sin esperanza, porque confiamos en la resurrección. Finalmente, nuestra esperanza en la resurrección nos da la fuerza para seguir viviendo con un propósito. En lugar de dejar que el dolor nos consuma, deberíamos usar nuestro tiempo en la tierra para honrar a Dios y cumplir el llamado que Él nos ha dado. En la parte 14, responderemos algunas preguntas e inquietudes finales sobre la cremación y la resurrección. A pesar de toda la evidencia bíblica,
Algunas personas aún tienen preguntas pendientes sobre la cremación y la resurrección. En esta sección, abordaremos algunas de las inquietudes más comunes y brindaremos respuestas bíblicas claras para ayudar a los creyentes a encontrar paz y confianza en las promesas de Dios. Una de las preguntas más frecuentes es si la cremación es una falta de respeto hacia el cuerpo. Muchas personas suponen que el entierro es la única forma honorable de tratar los restos de un ser querido. Sin embargo, la Biblia no define el respeto por los métodos de entierro. El respeto se demuestra en la forma en que honramos la vida, la fe y el legado de una persona, no en lo que sucede con su cuerpo después de la muerte. Cuando se incinera a una persona, no se disminuye su valor a los ojos de Dios, ni se afecta su resurrección. Otra preocupación común es la de cumplir los deseos de los difuntos. ¿Qué sucede si una persona quería ser enterrada pero en su lugar fue incinerada? ¿Eso afectaría su resurrección? La respuesta es no. La resurrección es un acto de Dios, no el resultado de disposiciones humanas. Ya sea que alguien sea enterrado, incinerado o se pierda en el mar, la promesa de Dios de vida eterna sigue siendo la misma. Él no requiere un cuerpo preservado para traer a alguien a su reino. Lo que importa es la fe en Cristo, no las preferencias de entierro. Algunas personas se preguntan si la cremación va en contra de la tradición bíblica. Si bien es cierto que el entierro era una práctica común en el antiguo Israel, esto se debía a costumbres culturales, no a un mandato divino. La Biblia nunca afirma que el entierro sea un requisito para la resurrección, ni condena la cremación. El principio clave del cristianismo es la fe en Jesucristo, no la adhesión a prácticas funerarias culturales. Una preocupación que surge a menudo es si la cremación borra la existencia de una persona. A la gente le preocupa que convertir un cuerpo en cenizas puede impedir de algún modo la resurrección. Sin embargo, debemos recordar que Dios no depende de los restos físicos para resucitar a alguien. A lo largo de la historia, muchos creyentes fieles han muerto de maneras que no dejaron ningún cuerpo para ser enterrado. Mártires quemados en la hoguera, marineros perdidos en el mar, víctimas de guerras y desastres. Si Dios pudo crear a la humanidad del polvo en Génesis, seguramente puede resucitar a alguien de cualquier condición. Por último, algunas personas hacen referencia a la frase cenizas a cenizas, polvo a polvo, y suponen que es un mandato bíblico para el entierro. Sin embargo, esta frase proviene de una tradición funeraria, no de las Escrituras. La Biblia dice en Génesis 3:19, «Porque polvo eres, y al polvo volverás». Pero esto se aplica a todos los cuerpos. Ya sea enterrados o incinerados, todos los restos humanos vuelven naturalmente al polvo con el tiempo. El método de descomposición no afecta la capacidad de Dios para resucitar. En definitiva, la resurrección es un milagro divino que no está limitado por las circunstancias terrenales. Ahora que hemos abordado estas cuestiones, podemos concluir con la enseñanza más importante: confiar en el poder de Dios y en sus promesas. En la parte 15, reflexionaremos sobre los puntos clave y cómo podemos vivir con absoluta confianza en la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Después de explorar la verdad bíblica sobre la resurrección y la cremación, llegamos a una conclusión final e innegable. El poder de Dios es ilimitado, y nada, absolutamente nada, puede impedirle cumplir sus promesas. La forma en que se trate un cuerpo después de la muerte no determina el destino eterno de un creyente. Lo que importa es la fe en Jesucristo, quien venció a la muerte y ofrece vida eterna a todos los que confían en Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras afirman que la resurrección no es un proceso natural, sino un acto sobrenatural de Dios. 1 Corintios 15:52 declara que, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta transformación es independiente de los restos físicos, lo que demuestra que nuestra esperanza no descansa en la condición de nuestros cuerpos terrenales, sino en la promesa eterna de Dios. Para quienes se han preocupado por si la cremación es aceptable, la respuesta es clara: sí lo es. La Biblia no la prohíbe, y la capacidad de Dios para resucitar a su pueblo no se ve obstaculizada por la cremación,
el entierro ni ningún otro factor terrenal. Podemos descansar en la seguridad de que, sin importar lo que suceda con nuestros cuerpos físicos, Dios cumplirá su promesa de resurrección. Esta verdad debería traer paz y confianza a todo creyente. En lugar de temer lo que sucede después de la muerte, deberíamos centrarnos en cómo vivimos hoy. ¿Estamos viviendo en fe? ¿Estamos confiando en Cristo? ¿Estamos compartiendo su mensaje con los demás? Porque al final, lo que importa no es dónde descansan nuestros cuerpos, sino dónde se encuentran nuestras almas con Dios. Si este mensaje le ha reconfortado, compártalo con otras personas. Ayude a llevar paz a quienes puedan estar luchando con esta pregunta. Y lo más importante, viva cada día con la confianza de que el poder de Dios es mayor que cualquier preocupación terrenal. La resurrección es real. Dios es fiel y sus promesas nunca fallan. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que caminemos con fe, sabiendo que nada, ni la muerte, ni el entierro, ni la cremación, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora que hemos explorado este tema tan importante, hay una verdad que se mantiene firme. El poder de Dios es ilimitado, y la resurrección es su promesa divina a cada creyente. No importa si un cuerpo es enterrado, incinerado o perdido en el tiempo, porque nuestra esperanza está en Jesucristo, no en las tradiciones humanas. Si este mensaje te ha dado paz y una confianza renovada en la palabra de Dios, actúa hoy. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Este es solo el comienzo de nuestro viaje juntos, y quiero seguir compartiendo contigo verdades bíblicas que cambian la vida. Asegúrate de activar las notificaciones para que nunca te pierdas la sabiduría que Dios tiene para tu vida. Además, comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar esta verdad. Nunca se sabe quién está luchando con dudas, quién vive con miedo, o quién necesita la seguridad de la fidelidad de Dios. Sé tú quien traiga esperanza y claridad a su vida. Y ahora, antes de irnos, permítanme presentarme. Soy Oliver, y mi mayor pasión es ayudar a las personas a entender la Biblia de una manera que fortalezca su fe y transforme sus vidas. Si el mensaje de hoy te ha llamado la atención, quiero que sepas que no estás solo. Estamos recorriendo este camino de fe juntos, y es un honor para mí ser parte de él contigo. Aprecio que estés aquí y quiero que recuerdes esto. Dios te ama. Sus promesas son inquebrantables. Y sin importar lo que suceda en esta vida, puedes descansar en la certeza de su poder y su plan para tu eternidad. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme en la fe. Sigue buscando la verdad y nunca olvides que Dios te ama profundamente.